es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. ¿Sueñas con comprar tu propiedad? Vega Coop está de tu lado siempre para ayudarte con ese sueño. Nosotros contamos con todos los productos del mercado hipotecario para poder ayudarte. Llámanos al 915-0030, que estamos esperando tu llamada para poder cumplir con tu sueño. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hay un tema que sigue llamando la atención y que repercute en el mundo laboral, en muchas disciplinas, pero hoy nos concentramos en el mundo laboral y tiene que ver con eso que se conoce como burnout o esa fatiga por compasión, que probablemente sea mucho más palpable o se esté sintiendo más de lo que se conoce. Nos acompaña el doctor Humberto Cruz, que es psicólogo clínico y ha tenido la gentileza de compartir con nosotros esta conversación. Así que bienvenido, doctor, a Muévete. Gracias, para mí un placer enorme compartir este espacio junto a ustedes. Y un poco para ponernos en perspectiva, ¿qué realmente es el burnout? Pues mira, el síndrome de burnout, el burnout se conoce como un síndrome, no un diagnóstico, por los guías, ¿verdad?, estandarizadas de pacientado que atendemos en salud mental, pero es una reacción psicológica desproporcionada de estrés relacionada a factores totalmente ocupacionales, donde se influencian por factores tanto individuales como contextuales del trabajo, ¿verdad? Y dentro de lo que es el DSM-5, el ICD-10, ¿verdad? Que es el Manual de Diagnóstico Médico, se incluye como un código en donde se llama problemas asociados a asuntos o problemas asociados ocupacionales. De hecho, tiene hasta un código para hasta poderlo facturar si es que algún médico decida poder atender esto. Interesantemente, en el Manual Diagnóstico de Salud Mental, esto no está incluido, pero se conceptualiza como un fenómeno totalmente ocupacional. Así que es como las demandas laborales, en efecto, proporcionan una carga que el empleado no puede manejar. Estas condiciones se manifiestan en el colectivo o en un ambiente laboral o es exclusivo del empleado o de la persona que reúna esos síntomas o esas condiciones? En ambas. De hecho, en ambas. Se puede ver desde una perspectiva más individual, entiéndase, dependiendo del departamento, la labor que realiza el personal, ¿verdad? Porque, digamos, si tú tienes un contable en función de una empresa, ese trabajo es únicamente de un contable, y si hay una demanda constante de auditorías, de procesamiento de facturas, etcétera, pudiese exacerbar, ¿verdad?, las demandas psicológicas de este empleado, y adicional a eso, cómo entonces la producción se ve afectada por el fenómeno, ¿verdad?, por el síndrome. También a nivel colectivo, porque digamos, por ejemplo, que tienes en el caso de ustedes, ¿verdad?, las personas que atienden al personal cuando llega a las instalaciones, digamos, en un banco, ya sea en una cooperativa, que están todas, hay varias personas haciendo el mismo trabajo, como tal vez la demanda del público pudiese generar, ¿verdad?, o las exigencias de la gente que llega, con el tipo de actitud que la gente llega, y va a depender mucho de ese colectivo si no se ataca o si no se le hace consciente de que posiblemente se está viendo afectado por tales, ¿verdad?, manifestaciones. Se puede hasta contagiar del síndrome del quemazón que tiene el vecino, ¿verdad? Así que usted no necesariamente tiene que tener el síndrome de quemazón, pero si el con el que usted trabaja, y si constantemente manifiesta la queja ¿verdad?, o la incomodidad o el estrés crónico asociado al ambiente laboral, es contagioso. Así que se pudiese ver de ambas partes, tanto individual como colectivo.
Hay un aspecto que puede estar también afectando mucho en la sociedad como tal, aparte del ámbito laboral, que es el que estamos atendiendo en este momento, pero sí quisiera quizás hacer una digresión y ir al aspecto más de naturaleza familiar. No es menos cierto que en Puerto Rico hay una alta incidencia de personas de tercera edad que requieren cuidado, ¿verdad? El concepto de familia amplia ha cambiado de generación en generación. Nuestras personas mayores siempre tenían acogidas en las familias amplias porque habían personas de nuestras propias familias, tías, primos, hermanos, sobrinos, Sí. nietos, que estaban al cuidado de nuestros adultos mayores. Eso ha cambiado por factores sociales, sociológicos, culturales Ujú. en Puerto Rico. Y la realidad es que hoy estamos más expuestos a cuidar, a menos cuidadores para atender a nuestros adultos mayores. Entonces, esta situación de este ambiente de que nos quemamos, ¿verdad? Literalmente, se puede estar manifestando también en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Estoy en lo correcto Sí, de hecho, usted trae un elemento que lo vemos muy comúnmente. Nosotros lo vemos muy comúnmente. Nosotros dirigimos para el Sistema de Salud Menonita un programa que se llama Tu Primera Ayuda Emocional, dirigido exclusivamente a toda la empleomanía, ¿verdad? Son 5.200 empleados. Y vemos cómo hay muchos de nuestros empleados que están al cuidado de su mamá o de su papá. Y hay un concepto dentro de lo que es el síndrome de quemazón que se llama fatiga por compasión. Y la fatiga por compasión es este fenómeno, ¿verdad? Que muy bien en algún momento lo trajo quien se conoce como Charles Figley, o... ¿verdad? Que es un constante contacto por amor, ¿verdad? Independientemente del dolor, de las historias de dolor, del sufrimiento que pueda causarle a la persona quien ve en deterioro la vida de su padre o su madre. Y encima de eso, hay pocas personas que se hagan cargo de la persona, generando una fatiga o un quemazón. Entonces la doctora Maslach para el año 86 describió que el síndrome de quemazón tenía 3 dimensiones, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de fatiga por compasión, cuando hablamos particularmente del síndrome de quemazón, vemos que la persona en el contexto de cuidador comienza a desarrollar 3 cosas. Uno, agotamiento emocional, ¿verdad? Y el agotamiento emocional se refiere a esta disminución y pérdida de recursos emocionales que pueda tener esta persona presente. Y es un estado donde se siente una sobrecarga de esfuerzo a nivel cognitivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no puedo solo, no tengo a nadie. Otra dimensión es la despersonalización, en donde ya como estoy tan drenado, comienzo a desarrollar conductas un poco o actitudes un poco negativas y comienzo a sentir incluso insensibilidad. Por ejemplo, ay papi y mami, no seas tan chango, que eso a ti no te duele nada. O dejen de estar llamando tanto la atención, por falta ¿verdad? de Ya, empatía. pues sí, totalmente, falta de empatía, ¿verdad? Hacia los receptores del servicio o la persona a quien se le está cuidando. Y lo último, pues falta de realización personal, donde ese cuidador o ese empleado, inclusive, pudiesen tener una tendencia a devaluar su propio trabajo. Yo no soy un buen empleado, yo no sirvo para esto, yo no debía haber estudiado esto, ¿qué yo hago aquí? Entonces comienzan a tomar decisiones aleatorias y comienzan desde la emoción a tomar decisiones en un momento donde no se debe tomar decisiones, ¿verdad? Tenemos que, como decimos en el campo, tomar decisiones con la cabeza fría. Y la gente en la animosidad de buscar una alternativa inmediata, rápida, para un poco disminuir esa ansiedad o esa emoción, toma malas decisiones, ¿verdad? Así que es ese constante reproche de yo no haber alcanzado las metas que me propuse. Ya yo no soy un buen hijo, ya yo no soy un buen padre, no soy un buen esposo, no soy una buena esposa. Comienzo a devaluarme. Así que estas 3 dimensiones se desarrollan en función de una persona que siente esa carga emocional deliberada que no puede o no ha podido gestionar. Esta fatiga, este quemazón, puede manifestarse y respectivamente en cualquier lugar del ámbito laboral, Es así. porque cada persona es una persona, ¿verdad? Y tiene un proceso, ha tenido un proceso de socialización
tiene un entorno laboral similar, pero tiene también un entorno comunitario y familiar distinto. Así Claro, que ya hay un cúmulo de cargas, las claro. externas y las que se generan propias de su actividad laboral. O sea, que es complejo. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en el planteamiento que voy a postular, pero no debemos esperar a tener una situación de tal naturaleza para buscar ayuda, Ok. ¿verdad? Y hay un concepto, ¿verdad? El proceso de estigma o un poco los sesgos cognitivos que existen con respecto a la búsqueda de ayuda de un profesional de la salud mental un poco limitan esa oportunidad de tener herramientas prácticas para manejar los estresores de la vida. Y ahora mismo vivimos en una vida en mucho avance. Esto también ha traído consigo, ¿verdad? Todo lo que, si yo hago un panorama, una radiografía del 2016, tuvimos la epidemia del Zika, tuvimos en el huracán María e Irma en el 2017, 2019 el gobernador que resigna a su puesto de trabajo, los terremotos, el COVID-19, la recesión económica, la guerra. Así que, ¿qué no tenemos? O sea, tenemos muchísimas cosas que como puertorriqueños hemos arrastrado. Ahora este cambio de gobernanza del presidente Donald Trump, o sea, todo esto ha generado un estrés a nivel colectivo que ha afectado en gran manera a las masas, y aquella persona que no tenía una situación de salud mental ahora debutó, y aquellos que sí la tenían empeoraron. Así que esto estamos viendo cómo el colectivo, cómo las masas están cada vez más sintiendo los oprobios sociales que estamos viviendo, teniendo como consecuencia un despliegue de sintomatología que muchas veces no entienden y que incluso a veces confunden. Por ejemplo, yo tuve hace poco una empleada que me decía, es que yo estaba en el carro y yo sentía que me estaba dando un ataque al corazón y comencé a hiperventilar y me quedé sin aire y empecé a sudar, empecé a sentir que las manos tenían hormigueo. Eso responde a un ataque de ansiedad, ¿verdad? Un ataque de pánico. Así que comenzamos a debutar condiciones que no entendemos y muchas veces la atribución es a condiciones fisiológicas cuando en realidad es una situación emocional, porque no podemos perder la perspectiva que nuestra mente no está desplegada de nuestro proceso fisiológico. Así que es un poco el llamado a la normalización de la búsqueda de ayuda emocional de manera preventiva. A nosotros siempre en la escuela nos dicen, visita el dentista cada 2 veces al año, visita a su médico primario, ¿verdad? Y nos tienen esta cantaleta, ¿verdad? O nos tienen este script o este libreto de que tenemos que visitar a nuestros proveedores físicos, pero nunca se ha normalizado el buscar ayuda psicológica. Sí, es una estigmatización porque hay como una percepción generalizada que la búsqueda de un profesional en el área de la salud mental o emocional está relacionado con un sentimiento de pérdida. Sin embargo, pues las personas para cualquier condición acuden fácilmente a una cita médica o procuran citas médicas, se incomodan porque hay un problema de conseguir citas, pero Sí, realmente en lo que son asuntos emocionales, que en muchos casos como de ordinario se manejan de naturaleza confidencial e incluso seguro. algunos patronos pues disponemos de arreglos con algunas entidades que hay unas líneas de ayuda Seguro. que el empleado puede a cualquier hora, 24 horas, puede contactar para buscar ayuda de naturaleza privada y confidencial. Pero hay que romper esos estereotipos que a veces pues, da mucho trabajo, ¿verdad? Quebrantarlos, Mucho, curarlos mucho. y que sepamos que todos nosotros, los que estamos ahora mismo conversando y ustedes que nos están sintonizando, ya sea por televisión, las redes sociales, no estamos exentos a que necesitamos, según tenemos que ir al dentista, según tenemos que hacerle chequeo anual, pues también nosotros tenemos que holísticamente verificarnos y ver cómo nosotros estamos en nuestros procesos de socialización y todo este tipo de asuntos. Es un llamado a la normalización, es un llamado a la conversación abierta y apertura, teniendo en cuenta que los preceptos, ¿verdad? Y las bases de nuestra profesión indican que cuando tú exteriorizas algo,
lo que está dentro de ti pierde fuerza, ¿verdad? O sea, ese pensamiento pierde fuerza, esa energía psíquica pierde fuerza, ese pensamiento distorsionado pierde fuerza, pero hay que hablarlo, ¿verdad? Y hay que normalizarlo. Nosotros no tenemos problemas con decir, no, es que yo mañana voy a faltar al trabajo porque tengo una cita en el cardiólogo. Eso no es problema para el puertorriqueño. Ahora, voy a faltar porque voy para el psiquiatra, porque voy para el psicólogo. Eso no lo decimos, simplemente decimos, voy por una cita, ¿verdad? Tengo un compromiso, ¿verdad? Y tendemos a verlo como algo que me resta valor cuando la realidad es lo contrario, ¿verdad? Que aumenta. Y claro, todo esto tiene una perspectiva histórica detrás de todo esto, ¿verdad? Desde que comienzan en los años 40, 50 los manicomios en los Estados Unidos, en donde se encerraba la gente con los lunáticos, con locura, ¿verdad? En aquellos tiempos no existe la ciencia que hay ahora, y pues socialmente en el DNA colectivo se ha infiltrado esta idea de que el que asiste a un psiquiatra es porque está loco, o el que asiste a un psicólogo es porque está loco, y no es así, simplemente son personas con falta de recursos emocionales o herramientas emocionales para poder mitigar o manejar lo que esté atravesando. No hay duda que en el ámbito laboral pues se requiere también una capacitación constante, un adiestramiento constante a todo el mundo. Desde los que toman decisiones, los que ejecutan, los que recomiendan, a todo. Es un colectivo que todo es una cadena cuyo no hay un eslabón que sea más importante que otro. Eso es así. El mundo laboral hay que tenerlo claro. Aquí Sí. todos somos en esa cadena bien importante. Y el eslabón más fuerte lo será en la medida de que un eslabón que esté al lado, pues usted no lo vea débil, sino que todos los eslabones de esa cadena sean fuertes, y nosotros desde el punto de vista de aquellos que desde el punto de vista laboral tenemos que proveer los espacios y los adiestramientos y los recursos para esas capacitaciones. Por el otro lado, también hay que tomar en consideración el colaborar, ¿verdad? Más que ayudar, colaborar, porque no somos expertos en conducta humana. Eso hay que dejárselo a los especialistas en conducta, ¿verdad? Pero nosotros colaborar y crear y construir los puentes que permitan que nuestros colaboradores pues puedan acceder a servicios de primera mano, que se sientan acompañados en este proceso, como lo hacemos nosotros como tenemos que hacerlo también nosotros con nuestros familiares, con nuestros vecinos, ¿verdad? Ese vínculo, construir esos vínculos de colaboración. Eso no es ser entrometido, eso es ser empático, eso es usted ser y proactivo. Oye, y proactivo. Yo creo que una de las para que una buena organización, o para que una organización, el secreto del éxito de tu organización es que los líderes de la misma se proyecten con mucha humanidad, se proyecten con cercanía, y sobre todas las cosas no veamos que yo estoy acá arriba y haya un efecto piramidal, sino que yo me voy a poner en tu lugar y vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Tenemos que ver esa intersección como una manera saludable de conexión, porque mucha gente puede comunicar algo, pero pocas pueden conectar. O sea, mucha gente puede comunicar, pero pocos conectar. Y la realidad es que para yo poder conectar efectivamente con mi equipo de trabajo, yo necesito un líder que también esté emocionalmente sano, ¿verdad? Porque no puedo ofrecer un servicio de algo en algo que, ¿verdad? Teniendo en cuenta que yo no he trabajado con eso que estoy ofreciéndole a los demás. Así que yo creo que también es una mirada a hacer esto, ¿verdad? A buscar ese contacto, esa mirada espejo, y decir, bueno, yo soy un líder de esta institución o de esta organización o de esta empresa, y yo tengo estos issues que no he podido controlar, que no tienen necesariamente que ver nada con el trabajo, pero que siguen siendo issues, y las emociones son emociones, ¿verdad? No hay emociones laborales, no hay emociones hospitalarias, no hay emociones, son universales, ¿verdad? Y ellas se van a manifestar de igual manera, con la misma intensidad, en diferentes escenarios, sin necesariamente tener que ver una con la otra. En esta conversación no pretendemos primero ni llegar a conclusiones, ni diagnóstico, ni ejercicio. Esto no es un taller, esto es una conversación que pretende levantar el interés, estimular el pensamiento, que personas que seguramente nos están sintonizando se están sintiendo identificados con estas situaciones. Pero sí, yo le pediría, y voy a abusar de su generosidad, que aunque sea en términos generales,
nos pudiera dar algo, un equipamiento, algunas herramientas básicas, aquellos que pudiéramos estar experimentando esa condición, esa sensación de quemazón, en nuestro ámbito laboral o en nuestro ámbito familiar, ya sea como cuidador o pendiente de un menor o de un adulto mayor. Bueno, pasos inmediatos que una persona puede hacer, ¿verdad? A modo de, claro, aquí no buscamos, disclaimer, aquí no buscamos diagnosticar, aquí no estamos buscando establecer un juicio clínico, ¿verdad? En lo absoluto, es una cuestión de educación. Claro. Y primeros pasos inmediatos que debemos considerar, número 1, tomar 10 minutos de pausa consciente cada día. Literalmente establecer un momento, como yo establezco mi desayuno, como yo establezco mi hora de almuerzo, mi hora de cena, yo tengo que tener un tiempo que yo aparto para hacer una pausa consciente. Yo tengo 1000 reuniones en el día, pero entre medio de esta y de esta, yo voy a tomar una pausa consciente, voy a respirar, voy a leerme un versículo bíblico, voy a escuchar una música relajante y conscientemente me voy a nutrir de en ese espacio de eso, ¿verdad? Número 2, importante que cuando usted sienta que emocionalmente pueda estar drenado a consecuencia del aspecto laboral, es importante conversarlo con un colega de confianza, ¿verdad? Para que usted pueda expresar lo que siente, porque vuelvo y recalco lo que dije hace unos minutos atrás. Si nosotros lo dejamos dentro de nosotros, eso se va a quedar ahí y se va a seguir acumulando, ¿verdad? Es un efecto dominó acumulativo que si no lo trabajamos al momento, pues puede ser nefasto más a largo plazo. Establecer, número 3, límites claros. Por ejemplo, apague el celular después de cierta hora. No vea noticias constantemente, no esté pegado al televisor. Si usted tiene un compañero que está siendo un poco negativo hacia usted, establezca límites, ¿verdad? Y notifíquelo a un supervisor para que puedan buscar un remedio y puedan llegar a un acuerdo o a una conversación saludable. Si usted entiende que ya las demandas emocionales no las tiene, busque ayuda profesional, ¿verdad? Vaya a un psicólogo. Si usted tiene en su empresa un programa de ayuda al empleado, asista, solicite una cita de manera confidencial. Busque un mentor, líder religioso, espiritual, donde usted pueda, ¿verdad?, ventilar y sobre todas las cosas, evalúa si tu carga de casos, ¿verdad?, o de situaciones es realista. Si todo lo que yo estoy haciendo, porque hay veces que hacemos los famosos to-do list, ¿verdad? Y entonces hay veces que nos ponemos 10 cosas y pensamos que 10 cosas las podemos hacer en un día. No es real. Tenemos que establecer metas realistas, ¿verdad? Con el tiempo vamos envejeciendo y nuestra memoria de procesamiento va disminuyendo. Y la realidad es que si bien es importante ejercitarnos, buen descanso, buena alimentación, etcétera, también es bien importante establecer límites. Así que cuando usted esté en su espacio de trabajo y usted sienta mucho estrés o sienta mucho este burnout que lo está consumiendo, la respiración diafragmática también ha probado ser una de las herramientas más útiles para la disminución de los niveles de cortisol, que responde a la neurohormona del estrés y la ansiedad. Así que si usted inhala y exhala, ¿verdad? Inhalamos y exhalamos. Eso sí funciona. A veces minimizamos el poder que tiene nuestro propio cuerpo de autorregularse y es mucho más fácil dejarle la responsabilidad a una pastilla, a un medicamento que si bien sí ayuda, lo que está haciendo es disminuir un síntoma, pero no está trabajando con la causa que lo provoca. Excelente. Yo creo que nos ha provisto de un buen maletín de equipamiento que realmente tiene unas herramientas que ciertamente nos va a ayudar y nos coloca en la ruta de nosotros procurar estar en una mejor condición. Insistimos, esto no es una conversación de naturaleza de diagnóstica, clínica, cada persona tiene su propia realidad, pero sí es un denominador común, hay unos procesos sociales, hay un proceso de socialización. Sí. Hay un ambiente, hay unas consideraciones de naturaleza laboral o fuera del ámbito laboral que inciden en mayor o menor grado sobre cada uno de nosotros, pero ciertamente inciden. Así que le agradezco, doctor, tremendo. No, le agradezco muchísimo. El gusto es mío. Para mí la educación erradica la ignorancia, erradica el estigma, ¿verdad? Y nos ayuda a darle una apertura y una normalización a este proceso. Así que agradecido de ustedes por la invitación. Muchas gracias por esta conversación, definitivamente. Claro que sí. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete,
el programa del cooperativismo. Hasta luego. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Mujeres, jefas de familia, hoy en día yo creo que más del 60% de los hogares en Puerto Rico son de alguna manera dirigidos por mujeres solteras con hijos. Vamos a hablar un poquito de la seguridad que deben de tener en estos hogares. Primero, vamos a establecer de alguna manera un lenguaje no verbal con nuestros hijos para podernos comunicar con ellos sin que los demás escuchen cuáles van a ser las reglas de juego, tales como establecer un cuarto seguro para los niños en caso de emergencia. Si hay robo, si hay alguna situación de violencia, si sienten ruidos en el vecindario, vamos a designar ese cuarto como el lugar donde nos vamos a encontrar. 2, vamos a decirle a nuestros hijos en arroz habichuela, no es que es esto ni lo otro, es decir, hay peligros en la calle tales como el rapto de niños, situaciones de cyberbullying, situaciones que no podemos controlar, así que tenemos que hablar de nuestros hijos, de la realidad que está viviendo hoy en día nuestra sociedad, y eso nos corresponde a nosotras como madre. Si vas a salir con ellos al shopping center, vamos a establecer un lugar seguro donde podamos estar y vamos a evitar que nuestros niños corran por estos lugares como si no tuviesen ningún tipo de supervisión. Mientras tú estás de compra, tu niño puede ser víctima de muchísimas situaciones que tú y yo conocemos sin tenerlas que llamar por el nombre. Vamos a establecer también, de alguna manera u otra, cuando estemos en nuestro auto, que nuestros niños estén seguros en un lugar sentados. El cinturón de seguridad es sumamente importante. De alguna manera u otra vamos a concentrarnos en la carretera y no en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si tenemos algún inconveniente con alguna persona, no utilicemos ese momento el celular para discusiones que de alguna manera podemos provocar un accidente. Lo más importante que nosotros tenemos como mamá son nuestros hijos, es nuestra responsabilidad y si cometemos negligencia podemos ser de alguna manera u otra encausados. Así que mamá, jefa de familia, vamos a educarnos, vamos a establecer reglas de juego en nuestra casa cuando tenemos nuestros hijos y vamos a hacerlas cumplir. Si desde un momento, desde el principio decimos que esto es lo que vamos a hacer, eso se tiene que cumplir. Se llama disciplina. Más adelante vamos también a hablar de alguna manera u otra de qué tenemos que hacer en nuestra escuela, en el próximo curso escolar o ya que comenzó, cómo vamos a trabajar con nuestros niños, que se sientan seguros de no ser acosados con los compañeritos en el famoso bullying. Les saluda la detective Miriam Polo. Para más información, al 723-4500, investigadora privada Miriam Polo en Facebook. Estamos a sus órdenes. Continuamos con bullying. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.